hacer un pequeño análisis político de la coyuntura actual con miras a las elecciones del próximo 20 de octubre en busca del nuevo presidente que va a gobernar los próximos 5 años. El licenciado José Rafael Vilar está en la línea con nosotros, estamos conectados a través de Zoom y le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buen día, mi estimada Katy, y un saludo cordial para vos, para la radio y para toda la audiencia. Muy bien, vamos a analizar un poquito todo este panorama político. Nos empezamos por la renuncia del candidato presidencial, Tuto Quiroga. Bueno, eso es una verdad de perogrullo hace mucho rato. Quiroga en ningún momento, estoy hablando del periodo post-pandemia, pasó en el mejor de los casos, se acercó a casi el 5% en agosto, en la encuesta de mercados y muestras de agosto. Pero el declive fue a partir de ese momento, y el promedio de él durante todo el periodo está entre un 2 y un 3%. Eso ni para mantener la sigla le servía. Entonces, por lo tanto, no iba a tener, según nuestro sistema electoral, si no tiene 3% de los votos nacionales, primero no mantiene la sigla y segundo, si tiene algún candidato elegido, no puede mantenerlo porque se distribuye entre los otros que han tenido más del 3%, se distribuye esa alícuota de votación. Así que realmente hace muchos meses no tenía ninguna posibilidad. Me pareció bastante poco pertinaz lo que empezara a hacer encuestas propias, amenazar al Tribunal Electoral de que lo castigaran por difundir encuestas, porque debía hoy haber difundido una encuesta propia. Empezar a hacer dudar a la población sobre las encuestadoras, que uno puede tener opiniones sobre métodos, sobre resultados, pero las encuestadoras oficialmente aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral se considera que están verificadas y que sus estudios son comprobados antes de difundirlos. Muy bien, ahora él ya no está en carrera electoral, pero como decía, algo muy importante, según lo último que se pudo analizar, es que él no llegaba ni al 3%, significaba que estaba prácticamente fuera de la carrera electoral, además de que, bueno, el riesgo de que se le quite la sigla, ¿no? Sí, eso por supuesto. En realidad, son 8 candidatos. Hay 4 con opciones de votos. Desde Luis Fernando Camacho con Creemos, son 7, con 17%, 18, 19% le dan de promedio las últimas encuestas, un 18%, las últimas 4. El único que salta un poco del 4% en la última encuesta, pero está estancado en el 3% en las otras, es el Frente para la Victoria, con lo cual no creo que saque ningún uninominal, menos todavía plurinacional y senador, porque además ese número es porque tiene una cifra relativamente más alta en 2 departamentos, en el resto es casi nulo. Entonces podemos decir que hay 4 frentes o partidos que no tienen ninguna implicancia en esta elección, entre ellos llegan al 5% del caudal electoral. No olvidemos que el promedio de indecisos en las últimas 4 encuestas están entre el 10 y el 21%, es decir, 5% es menos de la mitad del mínimo de indecisos según las encuestas. Bien, hablemos de los partidos que están en carrera, podemos decirle en primer y segundo y tercer lugar. Se presume Arce de Catacora con el MAS, Comunidad Ciudadana con el señor Carlos Mesa y Alianza Creemos con el señor Camacho. Bueno, el MAS demuestra que tiene un voto captado propio.
porque a pesar de todos los problemas que ha tenido, de los bloqueos, del rechazo popular, sigue manteniendo, estoy hablando de votos totales, no de votos válidos, sigue manteniéndose en su 34-36%. Claro, eso proyectado ya válidos, que es un ejercicio matemático, no podemos decir absoluto, ya se le pasa de 40%. Carlos de Mesa, durante todo este tiempo ha estado entre el 34 y el 35%. En la de ayer estaba con el 33%. Sin embargo, Muestras y Mercados nos mueve el tablero cuando habla que estaban equilibrados al 37%. La única encuesta que ha bajado significativamente a Arce, Catacora, ha sido la que publicó Página 7. Yo imagino que debe estar entre el 34 y el 35%, que es la cifra que le da, ya hablando de votos válidos, que le da el promedio de las encuestas, exceptuando la de Muestras, Mercados y Muestras, que fue la de Página 7. Eso significa una cosa, no ha tenido un crecimiento, no ha tenido tampoco una caída significativa, pero no ha tenido un crecimiento Comunidad Ciudadana en el periodo, a diferencia del MAS y de Creemos, que han tenido un ascenso dentro de sus intenciones de voto. Bueno, el MAS ha estado promediando, estoy hablando del último mes, exceptuando Mercados y Muestras, ha estado promediando 41, 42, 40, 41 de promedio. Y en el caso de Luis Fernando Camacho ha tenido un ascenso del 11% inmediatamente después inmediatamente antes de la salida de la candidatura de Juntos, ha llegado a un promedio del 18%, 18, 17, 18, 19, 18%, digamos. La última encuesta ayer le daba 17%. Ahora, es importante de que ese 17% se lo da Santa Cruz, por la votación que tiene Santa Cruz. No existe relevantemente en el resto del país. Sí, si bien es cierto, decía algo usted muy importante, Camacho se mantiene el liderazgo y inclusive en crecimiento para el departamento de Santa Cruz. ¿En otro departamento se nota que ha crecido? No, ha tenido movimientos de votación. Por ejemplo, en el Beni ha bajado un poco, en la anterior de Tu Voto Cuenta estaban más expectantes que ahora. En el resto del país puede haber subido un 1%, algo en algún departamento, un 2%, pero no tiene una participación en ningún departamento que sea significativa. Sin embargo, se mantiene a nivel nacional porque en Santa Cruz sí tiene una votación importante. Estamos hablando de un 30% del electorado en Santa Cruz, según el cálculo que nos ofrece de intenciones de votos esta encuesta última de Cies Mori, y también la de Tu Voto Cuenta también le da una alícuota interesante en Santa Cruz. Incluso Tu Voto Cuenta le da mejor, le da casi 39% en Santa Cruz, a diferencia de Cies Mori y a diferencia de Mercados y Muestras, que le dan valores menores. ¿Usted considera de que se puede captar más votos en estos últimos 3 días que queda en la carrera electoral? Porque hasta el miércoles nomás se puede hacer la campaña electoral. ¿Cómo deben trabajar los partidos políticos? Hay 2 vías para mejorar los espacios. Una que es pública, es decir, realmente campañas de 3 días, mediáticas, presenciales, etcétera. Hasta ahora, en el caso Comunidad Ciudadana, ha sido muy pasiva, a diferencia del MAS y de Creemos. Y el otro es a través de la estrategia del miedo a que vuelva el MAS.
Y eso puede movilizar una parte importante del voto todavía indefinido. Puede movilizar. Recordemos que hay entre 10 y 21%, me decía, de personas indecisas. ¿Eso puede ser determinante a la hora de acudir a los recintos electorales? Bueno, recordemos que el voto también es secreto. El voto es secreto. Es muy probable que el principal fuente de captación sean los indecisos. Lo que afirman tener su voto secreto y no lo quieren decir, normalmente son dos razones. Están en zona de otro movimiento fuerte y no quieren declararlo para no tener rechazo social. Digamos, dos ejemplos. Están en el Chapare y van a votar por Comunidad Ciudadana. Es difícil por el contexto social que lo diga. Admitir, ¿no? Exacto. O está dentro de Santa Cruz, en una comunidad mayoritariamente que vaya a votar por Creemos y diga voy a votar por el MAS. Por supuesto, son dos elementos que va a llevar al voto secreto. Pero de todas formas, el voto secreto no tiene una significancia tan grande dentro de este número que estábamos diciendo. Estaba en un 6 y algo %, si mal no me equivoco. El tema son los indecisos. Hay un segundo factor, que es el tema de la migración de votos, el tracking. Todas las candidaturas tienen un voto duro y tienen lo que le llaman un voto blando, que por determinadas razones son adherentes, le parecen muy interesantes, pero recordemos que ayer en la encuesta de CIES Mori, y antes había pasado en otras, un alto porcentaje de los que ya han decidido su voto aceptarían modificarlo en dependencia de cuáles considera que serían los resultados. Muy bien. Y hay un cuarto elemento todavía, por eso esto es un gran jirigay. Hay un cuarto elemento que es el voto cruzado. La población utiliza el voto cruzado. Yo prevengo que llegue el MAS y voto presidenciable por el segundo, pero yo no voto por los candidatos uninominales del segundo, voto por los de mi preferencia. Que puede ser alguien cercano en su barrio, puede ser alguien con el que ha trabajado en la comunidad. Son dos formas. Recordemos que el año pasado, en las elecciones del año pasado, se decidió el voto muy al final, en la última semana, inclusive al momento de votar, y se dio mucho el voto cruzado. Bien, entonces podría darse también ese fenómeno de hacer el voto cruzado. Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero todavía al menos exhortamos a los candidatos a que trabajen los 3 días, ¿verdad?, que todavía nos queda en carrera electoral, en contienda electoral. Y finalmente también exhortamos a toda la población a tomar su decisión sin miedo, sin presión, porque estamos en un país democrático, siempre pensando en que lo que venga va a ser mejor para el país. ¿Alguna recomendación usted también? Sí, sin violencia. Desterremos la violencia. Yo puedo no estar de acuerdo con una opción política, pero no tengo que ser violento. No olvidemos que todos somos bolivianos y son hermanos nuestros. Hermanos que podemos no estar de acuerdo. En las mismas familias tenemos diferencias fundamentales a veces dentro de la familia, pero no quiere decir que hagamos un fratricidio. Cuidemos de no hacer un fratricidio. Si usted decidió votar por A y otra persona decidió votar por B, por supuesto, tiene el mismo valor el voto suyo que el voto de la otra persona. Lo importante es definir el voto en independencia de los intereses que consideren mejor, tanto propios como nacionales. Le agradezco muchísimo, licenciado José Rafael Vilar,
Muchas gracias por su aporte, por su análisis también al programa y estamos en contacto el último día, el miércoles, entonces, para hacer un nuevo análisis. Cerraremos la etapa de poder hablar. Un placer, muchas gracias, Katy, y un gusto vernos. De igual forma, que tengan un buen día y muchas bendiciones. Estamos en Amén. contacto. Vamos a una pausa, luego regresamos enseguidita con más a través de Sonar Radio en Liberación.